Ok, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a arrancar con la sesión de economía del día de hoy en el tema en el que nos quedamos, que es libre comercio versus proteccionismo. Ahí nos quedamos. Bueno, lo voy a leer, voy a explicarlo y ustedes me van a indicar si tienen alguna duda. ¿Va? Dice, restricciones de comercio internacional. Y uno de esos puntos es analizar libre comercio versus proteccionismo. ¿Va? Dice, los principales argumentos en favor del proteccionismo son reducir el desempleo nacional, proteger las industrias nacionales, defender las actividades económicas importantes para el país, protección contra los bajos costos salariales, disminución de la dependencia, evitar la explotación de países ricos, protección de la cultura nacional. Estos son los puntos como a favor del libre comercio contra bueno, más bien el proteccionismo contra el libre comercio. Ahora, fíjate, déjame te explico esta parte. En esencia, el proteccionismo es importante, sí, sí es importante, porque es cuando un país busca que le das de cuenta que las empresas nacionales, las empresas que están aquí en México, que sean hechas por familias mexicanas, por capital mexicano, crezcan y den empleo a más mexicanos y que el dinero se quede aquí, ¿sí? Por otro lado, también pues eso teóricamente hace que las empresas crezcan, ¿no? Que las empresas crezcan y la industria nacional se fortalezca, ¿no? O sea, hoy empiezan a haber marcas ya mexicanas más fuertes, porque no creas, por ejemplo, hablando de un país como México, México tiene aproximadamente 125 millones de habitantes, entonces, pues, es un buen número como para no, como que para que las empresas atiendan, pues es un chorro de dinero el que estaría dando vuelta, ¿no? Entre compra y venta de productos. Pues son 125 millones de personas, es muchísimo. Y bueno, ese es el punto, ¿no? Que la industria nacional se fortalezca, ¿no? Pues haz de cuenta que empezar a buscar esa parte donde dice defender las actividades económicas importantes para el país, es defenderlas tanto en el exterior como decir, oye, bueno, lo hecho en México está bien hecho, como también decir, oye, hay que inyectarle más dinero a las áreas donde México es fuerte, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, agricultura, ganadería, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces empiezas esas partes, las empiezas a fortalecer, las haces fuertes dentro del país y eso también se puede reflejar hacia afuera, ¿va? Ahora dice, protección contra los bajos costos salariales. Es una realidad, sí, es una realidad esto que vamos a platicar aquí. Totalmente es una realidad. Las empresas extranjeras vienen al país. No creas que vienen porque, ay, qué bonito México, que claro que México, sí, es un país que yo creo que todos nosotros amamos nuestro país, pero el problema está en que la mano de obra en México es muy barata, lamentablemente esa es una realidad, ¿sí? Entonces, al ser una mano de obra muy barata, conlleva a que las empresas digan, oye, a ver, ¿dónde me sale más caro producir? Por ejemplo, en Estados Unidos pagarle a un obrero es carísimo a comparación de lo que le pagas a un obrero aquí en México, ¿sí? Y a obrero me voy a referir a esa persona que está en el área operativa de ensamble o de producción de algún producto, ¿sí? Entonces, Sofi, buenos días por ahí. Devani y Yesenia, buenos días. Cualquier duda que tengan me avisan. Sí, profe, Entonces, buenos imagínate, días. buenos días, imagínate esta parte. Pues Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos dicen, oye, pues es que pagarle a un americano, los sueldos son muy altos. Las prestaciones que me indica el sindicato en Estados Unidos son muy altas. Oye, pues mejor ponemos la empresa en México y nos sale más barato, porque el mexicano trabaja por muy, pero muy bajo costo. Entonces, dicho sea de paso, si me permiten ahorita unos segundos, voy a encontrar aquí, les voy a pasar por aquí un documento. Ahorita se los muestro. Ah, pero no sé si se pueda porque está en PDF y este Teams no deja pasar PDFs. Si no se los mando al ¿cómo se llama?
Lo subo aquí a la plataforma. ¿Sí? Déjenme un segundito para ver si está aquí a la mano. ¿Sí? Y que se pueda ver. Déjenme ver si puedo compartírselos. Va. Mm, no, no me deja compartirlo ya que PDF no es de Microsoft y no me deja compartir esa parte. Pero bueno, ahí se los haré llegar. ¿Ya están viendo el PowerPoint? ¿No? Ahí de libre comercio. Entonces, en este documento es el documento que, por ejemplo, los gobiernos federales, eh, en el área de Secretaría de Economía, les presentan a los inversionistas extranjeros, o sea, los dueños de las empresas, y les dicen, oye, vente a México, mira cuánto gana un estadounidense, un obrero estadounidense y cuánto gana un obrero mexicano. Y te das cuenta que es un costo pues, relativamente, o sea, grandísimo en diferencia. Entonces, por eso vienen las empresas a ponerse aquí en México, porque le pagan muy poco al trabajador. Y el trabajador, como quiera, dice, bueno, pues de eso a nada, pues bienvenido, ¿no? Lo agarra y pero no quiere decir que es el sueldo que realmente merece por todo lo que se está, produciendo. Entonces ahí el proteccionismo es donde dices, híjole, ahorita les voy a pasar un video que quiero que examinemos, ¿sí? Para que vean cómo funciona la economía, ¿sí? A nivel global, para poder entender cuándo conviene el proteccionismo y cuándo conviene el libre comercio, ¿va? Por otro lado, pues también el hecho de que tú tengas un gobierno proteccionista, pues te ayuda a que ya no dependas de otras naciones, ¿sí? Eso ayuda mucho a que ya no dependas de otras naciones y que pues tú resuelvas tus propios problemas, ¿verdad? Y eso evita que otros países vengan y exploten, como se llama, ¿no? La explotación de los países ricos a los pobres. Y también defiendes la cultura nacional para que no te veas como país, no te veas tan afectado en el cambio cultural. Realmente al día de hoy, realmente al día de hoy, México ha sufrido una transformación enorme, enorme en su cultura y lo podemos apreciar, al menos o sea, muy fácil es lo que quiero decir, en la parte norte y centro del país. Nuestro estilo de vida es muy al estilo americano, ¿sí? Que aunque pareciera de que, oye, es que nosotros comemos tamales y sí, 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 entiendo todo eso, ¿no? Que tenemos todavía nuestros platillos típicos y demás, pero la forma de vida, ¿sí? La forma en que establecemos nuestras actividades diarias, nuestras metas como personas prácticamente son muy parecidas al modelo americano. ¿Es bueno o es malo? Yo creo que cada quien resolverá esa duda. Aquí el detalle es nada más establecer que la parte cultural aquí en México sí se ha visto muy cambiado por la parte de la globalización, en especial con Estados Unidos, porque es el país con el que más tenemos contacto. ¿Sí? Entonces, ¿es bueno estar bajo una cultura o bajo una posición de proteccionismo contra una de libre comercio? Yo creo que nada en esta vida es, podemos decir lo que es la mejor opción. Tiene que haber un híbrido, ¿sí? ¿A qué voy? También no puedes mantenerte cerrado, ¿sí? Mantener tu economía cerrada a otras, a tener contacto con, porque también en otros lados hay cosas buenas que podemos utilizar, ¿no? Y también así como hay cosas que nos han cambiado, como la cultura, pues también ha habido otros beneficios, ¿no? Ahora el hecho de que la tecnología, ¿sí? Haya cambiado también nuestras formas de vida, pues también nos ha permitido hacer muchas cosas que antes no se podían. En todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos, en la parte de negocios, en la parte de la alimenticia, en la parte de salud. Entonces, el hecho de no estar conectado con lo que esté pasando alrededor del mundo, pues también implica un atraso, ¿sí? Y todos los países que tienen una cultura de proteccionismo, que no buscan tener contacto con otros países, pagan los platos rotos de eso, ¿sí? O sea, sacrifican toda esa parte. Entonces, yo creo que entre que sea una buena balanza, al decir, ok, pueden entrar empresas, pero que no sean las más, o
siempre buscar apoyar a la empresa nacional, independientemente de que haya empresa extranjera. Todas esas cosas se pueden fusionar y pueden trabajar de la mano, ¿sí? No sé si tengan hasta el momento aquí una duda. ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora, voy a pasarles por aquí un video antes de continuar, ¿sí? Porque falta ver lo del tipo de cambio y esas partes, pero necesito primero que vean este video para que entiendan más o menos cómo funciona esta parte de la economía, más o menos cómo funciona a nivel global. Es un video muy educativo. Nada más permítame un segundo que se cargue por aquí. Y con gusto. Hasta el momento no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Muy bien, estoy aquí cargando el video, espérenme. Caray. Ahora vamos a ver aquí. Un segundito. Creo que algo está pasando aquí con el internet que no está cargando rápidamente. No sé qué se deba. Mm, permítanme. No, no. Bueno, voy a tratar ahorita de que se cargue esto y continuamos para no perder tiempo. ¿Sí? Porque no está dejando. Déjenme les paso por aquí toda la diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva todavía o no? No, pues. ¿Mande? Sí, Ahora pues. sí. Ahí está ya. Ok. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ahorita a ver si hay oportunidad de poner el video. No sé qué esté pasando con internet. No quiere cargar YouTube. Y ya tenía el video por acá, pero descargado, pero tampoco lo... Vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar aquí. Y bueno, vamos a ver. Esto ya es como la entrada a lo que se le conoce como macroeconomía, que ya haz de cuenta que acabamos de hasta cierto punto de terminar con la micro, vamos a empezar a ver la macro poco a poco. Sí, como quiera, estos son los temas ya así como finales de ver de microeconomía.
Va, aquí mucha atención. Dice, la política económica. Este es un tema que yo creo que se han escuchado en noticias, en programas de televisión, de radio. Y dicen, es que la política económica del país. ¿Tendrán alguna idea de lo que significa la política económica? ¿Alguna idea? Por sencilla que sea, no pasa nada. El dinero con el que cuenta la política, o sea, los gobernantes, los políticos. Ok, muy bien, esta es una idea, muy bien. Michelle, ¿alguien más? Ok, bien, vamos a definir qué es política primero. Política la vamos a entender como una serie de instrucciones, ¿sí? que tenemos que tener, ¿va? Para que nosotros podamos actuar. Haz de cuenta, es como si fuera un, una regla a seguir. Claro que esa política o esa regla a seguir la toman los dirigentes de una empresa o de un país, ¿sí? Entonces, por eso se habla que la política, pues, se cuenta es como que la forma o las reglas en las que nos vamos a dirigir. Y cuando hablamos de política económica, estamos hablando de esas reglas en las cuales se va a dirigir la economía de un país, ¿sí? Cuando hablamos de política económica de un país, estamos hablando al menos de dos puntos importantes. ¿Cuáles van a ser las reglas monetarias y cuáles van a ser las reglas fiscales? ¿Sí? Con otras palabras más sencillas es, ¿cuáles van a ser las reglas para los tipos de cambio de la moneda? ¿Y cuáles van a ser las reglas de los impuestos? ¿Sí? Entonces, esto te ayuda mucho a entender que la política económica trabaja sobre la moneda y trabaja sobre los impuestos. Por aquí lo que están viendo en pantalla dice, el funcionamiento de la política monetaria y la política fiscal cambian según el tipo de cambio. ¿Sí? Y dice por ahí fijo y variable. Voy a tratar de explicarles esto de una manera muy práctica. ¿Sí? Yo creo que todos ustedes siempre han escuchado el tipo de cambio va a subir o va a bajar. ¿Es correcto o no es correcto? Es lo que les estoy diciendo. ¿Lo han escuchado? ¿Sí o no? No, profe, ya no. ¿No? ¿Nunca han escuchado que, oye, el tipo de cambio, el dólar sube o baja? ¿Eso nunca lo han escuchado? Ah, lo del dólar sí, pero lo de tipo de cambio no. ¿Y tienen alguna idea? ¿Tienen alguna idea de cómo funciona esto o no? Que cambia el valor del dólar. Ajá. ¿Por qué? ¿O tienen alguna idea de cómo funciona esto? ¿O de plano no sienten que no tienen ni idea sobre el tema? Primero, para ver cómo lo planteamos. ¿Mm? ¿No? No, profe. Ok. Fíjate bien. La mayoría de los mexicanos hemos escuchado de que subió el dólar, bajó el dólar, pero no sabemos ni por qué y qué pasa con todo esto. Fíjate bien. Es, funciona de esta manera. Nosotros, en México, tenemos nuestra moneda, que es el peso mexicano. ¿Sí? Esa es nuestra moneda. Es la forma en que nosotros tenemos la transacción de compra-venta para todo aquí en México. Es la moneda más atractiva. Bueno, no atractiva, perdónenme. Es la moneda legal para este país. Vamos a hablar ahora del dólar. El dólar es la moneda de Estados Unidos y es con la que se hacen compra-venta de productos y servicios en Estados Unidos y es la legal en ese país. Obviamente que las monedas, pues al momento de haber una economía conectada, una economía global,
o sea, que haya globalización, que haya comercio internacional, finanzas internacionales. ¿Qué es lo que implica? Pues que las monedas, pues llegan al punto donde se comparan y dicen, oye, a ver, tengo un peso mexicano y tengo un peso, digo, un dólar americano. Vamos a pensar en eso, ¿no? ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? Porque, pues, tenemos que ver cuánto vale cada moneda para ver cómo las vamos a intercambiar, ¿sí? Vamos a pensar vamos a remontarnos en aquella etapa cuando éramos niños, que espero también ustedes hayan vivido esa etapa, que no sé si algún día juntaron estampitas de algún álbum. ¿Alguna vez hicieron eso? Juntar estampitas para un álbum. ¿Sí o no? Un álbum, profe. Sí, un álbum de estampitas para poner, llenar un álbum de estampitas. ¿Nunca lo tuvieron? Les pregunto porque sé que son Yo generaciones sí. nuevas. De ¿Sí? los de cuadritos, profe, que llenabas un cuadrito y ibas a la tienda a cambiarlo. Ándale. Y ya cuando tenías todo, pues te sentías bien padre, ¿no? Porque ya tenías todo el álbum completo. ¿Sí? En el Oxxo venden estampitas también muchas veces de álbum, no sé, para los niños de Dragon Ball o yo no sé, ¿no? De Pokémon, no sé de qué estén viendo ahorita, ¿sí? Pero entonces, o los tazos, ¿jugaron con tazos? ¿Sí? ¿O no? Yo sí. Yo sí. Sí, ok. Entonces siempre había tazos que tú querías tener, pero no te salían. Y a lo mejor el amiguito, la amiguita de por la casa lo tenía y se volvía muy atractivo y tú decías, híjole, yo quiero ese. Y a lo mejor te decían, bueno, sí te lo cambio, pero pues como es muy preciado, este tazo o esta estampita, pues yo necesito que pues, te lo cambio, pero dame 3 o 4 a cambio. ¿Sí me explico? O sea, si vas a llegar a un intercambio con esa persona, ese amiguito, esa amiguita, que te iba a cambiar la estampa que tú querías, pero que no tenías en ese momento, ¿sí? Tú lo que decías era, bueno, pues sí, te lo cambio por unos 3 tazos, estos tazos ya los tengo, o es más fácil conseguirlos, no lo sé, pero el chiste es que hacías esa transacción con tal de tener el tazo que te faltaba, o el tazo que querías, o la estampita, ¿verdad? En este caso. ¿Sí me explico? ¿Sí les pasó esa parte o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, derivado de eso, pues al momento que tú haces esa transacción, sabes que tienes que dar un poquito más por algo que tú quieres, porque eso que tú quieres es más atractivo, ¿sí? A lo mejor hablando del tazo es porque casi no sale, ¿sí? Y al que le sale en las papitas, pues es algo muy preciado, ¿no? ¿Qué pasa con las monedas? Es exactamente lo mismo, ¿sí? La mayoría de las transacciones en el mundo se hacen en dólares, ¿sí? Y es una moneda que tiene un valor muy por encima de las monedas a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la economía de Estados Unidos es muy atractiva, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos, te das cuenta que son los tazos que todo mundo quiere, o las estampitas que todo mundo quiere. ¿Por qué razón? Muchas razones de peso, pero te voy a decir las más importantes, ¿sí? Estados Unidos es un país donde tiene muchas marcas que todos conocemos, ¿sí? De todo tipo, en la ropa, en autos, en tecnología, en lo que tú quieres, siempre hay marcas que se nos hacen como consumidores muy atractivas, ¿sí? La mayoría de las personas que le dices, oye, ¿qué quieres? ¿Un chocolate de la vaquita o quieres un Snickers? Pues la mayoría de la gente te va a decir, no, pues dame el Snickers. El Snickers y la vaquita, pues ahí lo guardo para otra ocasión, ¿sí? Por lo general, sus productos son muy atractivos. Entonces, a la mayoría de las personas en el mundo les agradan los productos americanos. Y no nada más en otras partes del mundo, sino también a los mismos americanos. Entonces, la economía de Estados Unidos se fortalece porque muchos productos que son atractivos para el mundo
Y además, Estados Unidos tiene un mercado interno grandísimo. ¿A qué voy con esto? En Estados Unidos son 350 millones de americanos aproximadamente. Son un poco más, pero vamos a cerrarlo en números. 350 millones de americanos. Y que ellos están bajo una cultura de consumir constantemente. Si hay un producto de fuera que le guste a ellos, ¿sí? Pues imagínate venderle a 350 millones de americanos. Y los 350 millones de americanos, pues tienen un ingreso teóricamente mayor al de muchos otros países. Un ingreso por familia, ¿sí? A eso me refiero, que ganan más, y estamos de acuerdo, que la mayoría de las familias en el mundo. Entonces, si tú tienes una empresa, ¿sí? Si tú tienes una empresa y esa empresa, vamos a pensar que tú vendes carne, ¿no? Vamos a arrachera. ¿No te gustaría vender tu arrachera en Estados Unidos? Que te la compren 350 millones de americanos y que te la compren en dólares en lugar de pesos. O sea, porque sabemos muy bien que la moneda de Estados Unidos vale más que el peso. Y ahorita voy a explicar por qué. Pues entonces los mexicanos que exportan dicen, no, pues sí, yo prefiero vender en Estados Unidos que en México. Es más atractivo Estados Unidos que vender en México, porque pues, hay más personas en Estados Unidos y te pagan mejor el producto. Y bien sabemos que uno de los objetivos de las empresas es generar utilidades. Y vas a generar más utilidad si le vendes a los americanos que lo vendas aquí en México. ¿Me explico o no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, entonces hazte cuenta que por eso se empieza a ser más atractivo Estados Unidos. Todo el mundo quiere vender en Estados Unidos porque la gente compra y compra a buen precio. Entonces, el dólar se ve fortalecido por la economía que hay en el país, por todas las compraventas de productos y servicios que hay. Se vuelve tan fuerte esa moneda que todo el mundo la quiere tener. ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Un dólar o un peso mexicano? Y ahí es donde dices, no, pues es que con un dólar, pues tengo que dar 20 pesos mexicanos, 20 pesos mexicanos para tener un dólar. ¿Sí? Pues así que si yo ahorrara en dólares, si ahorro 5 dólares, ¿cuánto estoy ahorrando? 5 por 20, ¿cuánto es? 5 por 20, alguien contésteme. ¿Cuántos son 5 dólares? 100, profe. 100 pesos. Y si yo ahorro 5 pesos, pues son 5 pesos. O sea, si hay una diferencia enorme, enorme de 20 veces. ¿Sí? Entonces, pues todo el mundo quiere ganar dólares, por eso hay mucha gente que se va a vivir a Estados Unidos, porque gana 20 veces más, haz de cuenta si lo quieres ver así, que lo que ganar en México, si lo quieres ver así, ¿no? Bajo ese estricto punto de cuánto vale la moneda, ¿sí? Entonces, por esa razón, Estados Unidos se vuelve muy atractivo para no México, para cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, esa moneda tiene un valor más alto que el de México. Por lo tanto, el tipo de cambio, cuando hablamos de tipo de cambio, es ver cuántas veces es más o menos la moneda de mi país con respecto a otra, ¿sí? El valor cambia. ¿Por qué? Porque no deja de ser un producto. ¿La leche se queda fija? No. ¿El tomate se queda fijo? No. ¿Los pantalones se quedan fijos en cuanto a precio? No. Nada, siempre está, todo está fluctuando. Hay veces que está en oferta, que sale más barato, o hay veces que está a precios muy elevados. Pasa lo mismo con el dólar. No deja de ser un producto que se mueve en oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay esos cambios bruscos de precio, es cuando el gobierno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque si el dólar se va muy arriba, después nadie va a poder, uno, no va a querer comprar en Estados Unidos, ¿sí?
¿Y Estados Unidos? ¿Qué va a pasar si yo no le compro a Estados Unidos? Pues todos los tratados y demás pueden entrar en conflicto. Por ponerte un ejemplo de miles de cosas, ¿no? Por otro lado, si el dólar se sube, nada más el dólar quiere decir que sube y los que compran dólares ya no van a poder comprar. Mucha de la materia prima aquí en México que se utiliza para los productos, ¿sí?, viene de compras en el extranjero. Un ejemplo muy sencillo. Todo el maíz, ¿sí? Más del 50% del maíz que utiliza Kellogg's en el cereal se compra en Estados Unidos, no es de maíz mexicano. Entonces, ¿qué crees que va a subir? Pues el cereal va a subir. ¿Qué más lleva maíz? Pues también las tortillas. ¿Sí? ¿Qué más lleva maíz? Pues muchos de los panes. ¿Sí? Entonces, todo lo que empieza a ver de productos en la canasta básica del país, ¿qué crees que va a pasar? Pues se van a ¿qué? A encarecer, porque como el dólar subió, pues tienen que subir el precio, porque como compran la materia prima en Estados Unidos y el dólar sube de precio. ¿Y por qué sube de precio? Muchas de las veces, ¿por qué crees que sube de precio? Bueno, una, porque se vuelve muy atractivo y la mayoría de la gente lo quiere, pero también que la economía mexicana empieza a perder valor y se empieza a despegar de la de Estados Unidos cada vez más. No se vuelve tan atractiva. Oye, ¿y cómo se puede hacer menor la economía de un país? Te voy a dar un ejemplo. Todos pongan en su mente, para que veas cómo empieza a funcionar este show, todos pongan en su mente que ustedes son dueñas de una empresa de Estados Unidos. Haz de cuenta, vamos a pensar que Shell es dueña de la marca de M&M's, de las lunetas M&M's. ¿Va? Y yo soy el presidente de México. ¿Estamos de acuerdo? Y yo le digo a H&M, oye, vente a invertir aquí a México, ponte una empresa de M&M aquí en Saltillo, o pone donde tú quieras. Oye, no, pues sí, fíjate que ya vi que los costos de operar en México son baratos, es económico, le pago poco a la gente. Sí, me late, me late. Pero luego yo empiezo a decir acá afuera, en las noticias, oye, yo le voy a subir el impuesto a las empresas extranjeras. Yo no voy a apoyar la campaña de vacunación. ¿Sí? Yo quiero que la gente haga anticuerpos para el COVID solos, que no haya vacunas. ¿Qué crees que pasaría? Y Chen, ¿venderías a México a poner tu empresa? Pues no, no porque no me convendría. Exactamente, no te convendría. Y al no venir Chen, dejó sin trabajo. ¿Sí? ¿A quién crees que dejó sin trabajo? Estábamos esperando a que llegara para que tuviera trabajo Saraí, tuviera trabajo Devani, Sophie y Yesenia. ¿Sí? Se necesitaba que llegaran, ¿va? Pero no llegó. Entonces nos quedamos sin trabajo. ¿Sí? O imagínate que yo diga, oye, hay un chorro de violencia en las ciudades, hay mucho robo, y que yo diga, abrazos, no balazos. ¿Pondrías tu empresa aquí? Diciendo, bueno, pues es que aquí no hay una estrategia para que tengan cuidado con mi empresa, porque pues aquí todo el mundo roba, aquí todo el mundo hace lo que quiere. ¿Pondrías tu empresa aquí? Ya me expliqué que lo que hagan los gobiernos también hace que pierda o gane valor la moneda. ¿Sí me estoy explicando mejor o no? Sí, profe. ¿Sí?
Entonces, por esa razón, los tipos de cambio van cambiando. Las monedas, su valor va cambiando dependiendo de lo que los países van haciendo para favorecer el valor de esas monedas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de monetaria, estamos hablando de lo que va a hacer el gobierno con respecto a darle valor a su moneda. ¿Sí? Y son muchas cosas las que puede hacer, ¿sí? O sea, todo lo que haga en favor del país fortalece a la moneda. ¿Va? Todo lo que haga y que no sea correcto, que no sea bueno, pues le va a restar valor a la moneda. ¿Sí? Por ejemplo, tan sencillo, ¿no? El hecho de que un presidente, no importa el color, el partido, con que un presidente diga una tarugada, ¿sí? O haga una tarugada enfrente de todo el mundo, ¿qué hacen los inversionistas? Dicen, ay, 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 ¿me meteré a ese país o no? ¿Sí? ¿Me meto o no me meto? Y hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Mejor me voy porque lo que está pasando en este país es que no están arreglando o están bien administrando bien y mejor agarro mis maletas y me voy a otro lado. ¿Sí? Entonces, por esa razón, los gobiernos juegan un papel muy importante en la economía, porque si ellos no dan una buena imagen y no hacen buenas cosas que hagan que los inversionistas lleguen, pues se van esas oportunidades de trabajo, ¿sí? Para muchas personas. Y si le sumas de que a los productores mexicanos no los apoyas, hablando aquí de México, pues se hace un problema más grande. ¿Sí? Y lo vemos reflejado en la realidad. Personas con sueldos bajos, personas que no tienen trabajo, todo eso lo regula el gobierno. Para ver, cuando hace las cosas bien, le das más valor al peso. Cuando hace las cosas mal, le quitas valor al peso. Ya me expliqué más o menos cómo funciona. ¿Sí? Como, ¿qué involucra la política monetaria o no? ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda hasta el momento? ¿No? No, profe. No, profe. Ok, vamos a continuar. Miren, por ahí, quien tenga clase igual ahorita se puede retirar, no pasa nada, no pasa nada. Voy a tratar de darle de aquí unos 10 minutitos más. ¿Estamos de acuerdo? Como quiero, ahorita lo subo ya para que lo puedan ver allí, en caso de que se tengan que retirar. Ahora, fíjate bien, ahí en pantalla estás viendo que dice fijo y variable. ¿Sí? ¿Qué significa que existe un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio variable? Pues significa mucho, ¿sí? Mucho, muchísimo, ¿sí? Alguien que me quiera ayudar a leer esa parte donde dice tipo de cambio fijo para explicarlo, en qué consiste y cuáles son sus consecuencias y cuáles son también sus beneficios. Yo, profe. Adelante. Tipo de cambio fijo. Cuando el régimen cambiaría existente en la economía es fijo, el Banco Central, utilizando sus reservas monetarias, debe cubrir la demanda de divisas y de moneda nacional que se ocasionen como consecuencia del saldo en la balanza de pagos. Muy bien. Muchas gracias. Ahí va, mira. Fíjate bien. Tipo de cambio fijo. ¿Qué significa tipo de cambio fijo? Pues vámonos a la base, ¿sí? Vámonos a la base de la oración y está diciendo fijo. ¿Cambia o no cambia? No, no cambia porque ahí está totalmente fijo, ¿va? Ahí está el elemento. Fíjate bien. Quiere decir que se quedará para toda la vida o por un tiempo, bueno, no para toda la vida, pero sí por un tiempo, el tipo de cambio fijo. O sea, si tú quieres $1,
tienes que pagar 20 pesos. No más, no menos. Así se va a quedar fijo. Oye, ¿por cuánto tiempo? Pues el gobierno sabrá. A lo mejor va un año, un mes, 2 meses, lo que tú quieras. Oye, qué padre, que ya no se va a cambiar, o sea, va a ser tipo de cambio fijo. Fíjate bien, te voy a platicar esta historia de terror que a ti no te tocó vivir y seguramente le tocó vivir a tus papás, o muy jóvenes o ya grandes. Ahí va, o sea, no jovencitos, ¿verdad? Ya adultos. En 1992, que se empieza a gestar ya todo, ya darle forma al Tratado de Libre Comercio, al primer Tratado de Libre Comercio fuerte que tenía México con Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Pues ya te imaginarás, ¿no? La diferencia en moneda que había, ¿sí? Entre el peso mexicano y contra el dólar, ¿no? Y contra el dólar canadiense. Entonces dices, hijo, está grandísima la diferencia. ¿Cómo le vamos a hacer para vernos igual o muy parecido a Estados Unidos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Como México, la ciudadanía, el pueblo, casi no le gustan estos temas, casi no saben mucho. Sí, la sociedad en sí no le gusta informarse en estos temas. Pues fue muy fácil aplicar esta estrategia. ¿Sí? Dijo el presidente en ese momento, Carlos Salinas de Gortari, miren, vamos a hacer esto, vamos a tener un tipo de cambio fijo. Yo me acuerdo que yo estaba como en secundaria, más o menos. Y sí estaba en secundaria, como en segundo de secundaria, cuando pasó esto. Y yo, miren, vamos a hacer el tipo de cambio fijo. Oye, ¿cómo es eso? Muy sencillo. Tú vas a pagar 3 pesos. Si tú quieres comprar un dólar, pagas 3 pesos. ¿Ok? Va a ser fijo. Pues imagínate eso. O sea, es como si ahorita nos dijeran más o menos así. Por cada dólar tú vas a pagar 8 o 7 pesos. No, pues todo el mundo, wow. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todo el mundo decía, no, pues sí, si quiero comprar en Estados Unidos, está bien barato el dólar. Sí. Entonces tú ibas a las casas de cambio y les dabas 3 pesos y te daban un dólar. Entonces tú te ibas a comprar a Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que es la zona norte del país, que es frontera con Estados Unidos, muchos ciudadanos íbamos al otro, como decimos aquí en México, íbamos al otro lado, pasábamos a Estados Unidos y comprábamos un chorro de cosas, porque casi que era lo mismo. Imagínate, 3 pesos por un dólar, o sea, estaba regalado, ¿sí? Regalado el dólar. Incluso había personas, porque eso sí me tocó ver, que preferían hacer la despensa, ¿sí? En Estados Unidos. Decían, no, ¿sabes qué? Yo mejor voy y hago la despensa a Estados Unidos cada 15 días. Porque realmente, por ejemplo, aquí en Saltillo, si tú quieres ir a la frontera, la más cercana está a 3 horas y te sirve de paseo. Y mucha gente se iba muy temprano, desde las 6 de la mañana, llegaba ya a las 9 de la mañana, hacía sus compras, se regresaba en la tardecita y ya para la noche ya estaba aquí, se había paseado, había comprado, bla, 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 y listo. Entonces imagínate ese momento, ¿verdad? Todo el mundo compra y compra en Estados Unidos, cada rato ibas a Estados Unidos, ¿sí? La mayoría de las personas aplicaban eso. ¿Sí? Entonces imagínate, ahí también ese fue el boom de muchos de los negocios que conocemos ahorita como las pulgas, ¿sí? Las personas que traen productos de Estados Unidos para venderlos aquí en algunos puestos, ¿no? En algunos sectores de la ciudad. Las pulgas empezaron a crecer bastante porque traían muchos productos de Estados Unidos y todas las personas que no tenían visa o el pasaporte decían, bueno, ¿sabes qué? Pues lo compro en la pulga, total, no está tan caro. ¿Sí? Entonces, pues se escuchaba muy padre, ¿sí? Pero si te ibas a la realidad, decías, oye, espérame, ¿realmente vale el dólar 3 pesos? Y el gobierno decía, no, pues la verdad no, vale como 20. ¿Qué? Y entonces, ¿de dónde sacaste los 17 pesos de diferencia? Bueno. Es que lo estoy agarrando de las reservas económicas del país. ¿Cómo? Sí, cada vez que un mexicano compra un dólar, el gobierno ponía 17 pesos y ese dinero venía, ¿sí? De las reservas económicas del país.
Las reservas económicas del país, acuérdate que es todo el dinero que el país va juntando y después de ese dinero, además de hacer fondos para catástrofes, para muchas cosas, es dinero que tiene el país pues para crecer y fortalecer la economía, para lo que se requiera, lo que se necesite en el momento. Entonces se hace cuenta que como del cochinito sacaron esos 17 pesos de los ahorros del país. Y muchas personas, los poquitos que sabían, decían, pues qué bueno, pues si yo pago impuestos, pues que se refleje en el pago de, o sea, que el gobierno me ayude a pagar los dólares. Sí, el problema está en que esas reservas, si tú te las acabas y llega a pasar algo, el gobierno mexicano va a tener que pedir un préstamo. Y por pedir un préstamo le van a cobrar intereses. ¿Y quién crees que va a pagar esos intereses? Pues tú como ciudadano vas a tener que pagar más impuestos. Y además esas reservas no son para comprar dólares, son para otras cosas. Entonces estás utilizando dinero para cosas totalmente inequívocas. Y el problema va a ser que el día de que se acabe ese dinero va a haber una crisis porque el país no va a tener para pagar muchas cosas y sobre todo para operar de manera normal. Entonces se fueron acabando ese fondo, ¿sí? Se lo fueron acabando, se lo fueron acabando. Y el mexicano bien padre, pues el gobierno no paga, el gobierno no paga. Y el gobierno decía, pues bueno, al final de cuentas el que va a pagar los platos rotos es el ciudadano, no yo. Y así se fue, ¿sí? Entonces el tipo de cambio fijo realmente era una gran trampa, ¿sí? Para que la gente dijera que estábamos a la par de Estados Unidos. Y pues realmente no, era una mentira. Esto se vuelve prácticamente de esta manera, muy sencillo. Es como si tu papá y tu mamá te mantienen por toda la vida. Tú nunca trabajaras, ¿sí? Que tú ya tengas 40 años, 50 años y tus papás todavía te estén pagando todo. ¿Tú crees que algún día van a poder pagarte todo toda la vida? Pues no, porque algún día tus papás van a ser ya personas grandes en las cuales ya no puedan trabajar, ¿sí? ¿Y qué crees que va a pasar ese día? Tú estabas acostumbrada a que te pagaran todo y después que no estuviera, ¿qué va a pasar? Pues te van a cortar la luz, te van a cortar el agua, ¿sí? ¿Y de qué vas a comer? Ya me expliqué cuál es el gran problema. ¿Sí me expliqué bien o no? Por ahí, no sé si hay alguna duda. ¿Sí me expliqué bien cómo es el tipo de cambio fijo? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y fíjate cómo acá, quien me quiere ayudar a leer esta última diapositiva antes de irnos, miren. Ay, la van a ver. ¿Se alcanza a ver? No, ¿verdad? Está muy chiquito, déjeme luego grande. Permítame tantito. Ahí se va a ver. ¿Sí me pueden ayudar a leer esa parte? ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo? ¿Cuál política monetaria? Sí, por favor. La política monetaria. Si el Banco Central aplicara una política monetaria expansiva, entonces la economía tendría un tipo de intereses inferior al mundial. El ingreso se incrementara. La balanza de pagos pasa a una situación de déficit. Esto requeriría que el Banco Central reduzca la cantidad de dinero hasta el equilibrio, o bien, esto se da
por la salida de capitales. En conclusión, cuando el tipo de cambio es fijo y la movilidad de capital es alta, la política monetaria no es un instrumento eficaz para influir en el nivel de producción. Muy bien, muchas gracias. Esa era ahí. Fíjate bien, lo que nos dice aquí, ¿qué es lo que va a pasar con la política monetaria si tú tienes un tipo de cambio fijo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la moneda? Bueno, hay que entender esto. Dice, si el Banco Central lo vamos a entender como el banco, aquí en México se llama el Banco de México, que es el que se encarga de mover todos los factores económicos. Ya veremos sus actividades, toda esa parte. Nada más quiero explicarles esta parte. Dice, si el Banco Central aplicara una política monetaria expansiva, entonces la economía tendría un tipo de interés inferior al mundial. El ingreso se incrementa, la balanza de pagos pasa a una situación de déficit. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. ¿Qué pasa si la mayoría de la gente, ¿sí?, tuviera acceso a muchos dólares? ¿Sí? O sea, que el tipo de cambio es fijo, muchas personas compran muchos dólares. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que las tasas de interés bajarían, ¿sí? Bajarían totalmente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere endeudarse, con los dólares tienen más que suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al no haber gente que esté pagando intereses en los bancos y demás, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el gobierno, fin y al cabo, no va a poder cobrarle tantos impuestos, por ejemplo, a los bancos, y los bancos no van a poder pagar tantos impuestos. Yo sé que esto es complicado, lo vamos a ver poco a poco, nada más es para terminar esta parte, ¿sí? Entonces el gobierno, al no cobrar tantos impuestos, ¿cómo le va a hacer? Su ingreso va a bajar. Entonces el banco no va a poder, perdóname, el gobierno no va a poder pagar sus deudas tampoco. Por eso dice que la balanza de pagos se pasa a una situación de déficit. O sea, el gobierno no tendría dinero para pagar todas las deudas que tiene, ¿sí? Entonces, por esa parte, es complicado que todo el mundo también tuviera acceso a dólares y tener tipos de cambio fijos. ¿Sí me expliqué? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Hasta ahí la voy a dejar. Y en la otra continuamos con la política fiscal. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengan al respecto? No, ninguna. Ok. Bueno, les agradezco y estamos viéndonos en la otra sesión. Saludos. Hasta luego, profe. Bye. Bye bye.